Buenos días, soy Diego Antonio Medina y el motivo que nos trae a la realización de este video del día de hoy es el estudio de la navegación astronómica. Pero en primera instancia, para poder empezar a hablar de lo que es la navegación astronómica, es necesario que sepamos, aunque sea mínimamente, sobre astronomía. La astronomía es una de las primeras ciencias que se encargó de estudiar el ser humano para responder a la pregunta del por qué las estrellas, los astros o los cuerpos brillantes de la noche se comportaban de esa manera. Y ha venido avanzando desde entonces hasta la realización de lo que hoy es una ciencia bastante avanzada. Nosotros como marinos necesitamos conocer de ella para la navegación astronómica, que consiste en obtener nuestra posición haciendo uso del conocimiento del comportamiento de dichas estrellas. Para completar este ejercicio, que no es tarea sencilla, tenemos que tener conceptos sencillos como lo son los astros que habitan la bóveda celeste y la bóveda celeste en sí. La bóveda celeste o esfera celeste es una esfera concéntrica con la Tierra misma con un radio infinito sobre la cual podemos proyectar todos los astros, todos los cuerpos que en ella la habitan. Esta esfera celeste tiene conceptos que van ligados a ella misma y que permiten entenderla, como lo son la dirección de la vertical, que es una proyección vertical sobre la posición del observador, en la cual por encima de dicho punto se encuentra el cenit y por debajo de ella el nadir. Tenemos también que esta se subdivide en dos hemisferas que son producto de la intersección del eje del mundo con un plano que las corta por la mitad. Tenemos que también entender el concepto de horizonte, que es relativo a la posición de la observación, y también comprender que es similar a lo que son las cartas náuticas para la navegación terrestre y posee características comunes, como lo son que también tiene meridianos y que también tiene paralelos, que tienen conceptos similares a los que utilizamos para la navegación sobre la superficie de la Tierra, solo que adecuados para que sean entendidos como que las estamos viendo desde dentro de la esfera y no por sobre ella. Buenos días, mi nombre es Kevin Rojas y le vengo a definir las coordenadas celestes. Estas son un conjunto de valores que, de acuerdo con un determinado sistema de referencia, dan la posición de un objeto en la esfera celeste. Existen diversas coordenadas celestes, según sea su origen o su plano de referencia. Tenemos las coordenadas cartesianas, las coordenadas esféricas, las coordenadas horizontales y las coordenadas ecuatoriales. Las coordenadas horizontales toman como referencia el plano del horizonte del observador y la dirección que los une en las coordenadas norte y sur. Por tanto, dan la posición de los astros sobre la bodega celeste. De esta forma, la posición de un astro en el cielo viene dada por dos coordenadas, azimut y altura. Las coordenadas ecuatoriales celestes en el plano del ecuador celeste y un punto determinado del ecuador celeste, el punto vernal o de Aries, a cuyo meridiano se le da arbitrariamente el valor de 0 grados. Es como cuando en la Tierra elegimos arbitrariamente el meridiano de Greenwich como origen. El punto vernal se define como el punto que ocupa el centro del Sol en la esfera celeste, en el instante en que comienza la primavera en el hemisferio norte, conocida como equinoccio de primavera. Tenemos lo que son los paralelos celestes y los meridianos celestes, pero antes les definiré la línea del ecuador o línea ecuatorial. El ecuador, también llamado el paralelo 0 grado, es la línea imaginaria equidistante de los polos geográficos, es decir, que pasa justo por el centro de la Tierra y es perpendicular al eje de la rotación de la misma, el cual divide el planeta en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. El ecuador celeste es la proyección del ecuador terrestre a la esfera celeste. Dicha proyección forma el gran círculo, es decir, que su centro pasa por el centro de la Tierra y por estar en el mismo plano, el ecuador celeste es perpendicular al eje de la rotación de la misma. Tenemos lo que son los paralelos celestes.
Son los círculos menores de la esfera celeste, paralelos al ecuador. Son similares a los paralelos celestes, los cuales los círculos menores resultan de la intersección de la esfera celeste con los planos perpendiculares al eje de rotación. Tenemos también los meridianos celestes. Estos son solamente dos meridianos. El meridiano del lugar, que es el que pasa por los polos cenit y el nadir, el cual se encuentra dividido en dos semicírculos, el meridiano superior y el meridiano inferior. El primero, que es el meridiano superior, pasa por el cenit y el meridiano inferior pasa por el nadir. Tenemos el otro meridiano, es el meridiano de Greenwich, siendo este considerado el meridiano de 0 grados y divide la Tierra en dos hemisferios, en este y en oeste. Ok, continuando con lo que expone mi compañero Kevin Rojas, hoy vengo a hablarles sobre lo que es la coordenada terrestre y el triángulo de posición. La coordenada terrestre es un conjunto de líneas imaginarias que permiten ubicar con exactitud un lugar en la superficie de la Tierra. Estas coordenadas están representadas por la latitud y la longitud, las cuales están dadas en medidas angulares que están medidas desde el centro de la Tierra. La latitud es la distancia entre grado, minuto y segundo con respecto al ecuador, y esta pueden ser norte y sur. Y la longitud es la distancia entre grado, minuto y segundo con respecto al meridiano principal, que es el meridiano de Greenwich, y esta representa el este y oeste. Ok, ya he dicho que la coordenada terrestre es un sistema de coordenadas que nos permiten ubicarnos en un sitio determinado. Hay varios sistemas de coordenadas para identificar un objeto celeste, y estas tienen varias referencias determinadas, las cuales son paralelo, que es una circunferencia imaginaria sobre la superficie de la Tierra que va en dirección este y oeste y es paralela al ecuador terrestre. El meridiano del lugar, que son la semicircunferencia máxima que va de un polo de la Tierra al otro polo pasando sobre dicho lugar. El meridiano de Greenwich, que es el meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich en Inglaterra, y a partir de él se mide la longitud terrestre. La longitud es el ángulo medido en el plano del ecuador entre el meridiano de dicho lugar y el meridiano de Greenwich. Y la latitud geográfica es el ángulo medido a lo largo del meridiano de dicho lugar entre el plano del ecuador y el lugar dado. Triángulo de posición. El triángulo de posición es un triángulo esférico de la esfera celeste que está formado por el meridiano superior del lugar, vertical del astro y semicírculo horario del astro. Este triángulo es muy importante en la astronomía náutica, ya que de él salen las fórmulas para realizar los cálculos en la situación del buque. Es decir, en la esfera celeste, el meridiano superior del lugar, círculo horario del astro y el vertical del mismo astro forma el triángulo esférico, que en astronomía náutica se conoce como triángulo de posición. Ok, los vértices del lado de posición son polo elevado, cenit y astro. Los lados del triángulo es colatitud, distancia cenital y codeclinación. Y los ángulos del triángulo de posición es el ángulo en el polo, que está formado con vértice en el polo elevado. Está el ángulo cenital, que está formado con vértice en el cenit, y el ángulo paraláctico, que está formado con vértice en el astro. Y bueno, eso es toda mi exposición. Gracias por su atención y le doy el paso a Adrimer Soto. Soy la cadete de náutica, Adrimer Soto. Voy a hablar sobre la Tierra y sus movimientos. La Tierra, al igual que los demás cuerpos celestes, no se encuentran en reposo, sino en constante movimiento, y se desplaza alrededor de los demás planetas y el sistema solar. A pesar de que sus movimientos son imperceptibles para nosotros, tienen consecuencias muy importantes y se presentan diferentes cambios.
como por ejemplo el cambio de estaciones y la aparición del día y de la noche. En la Tierra se presentan dos importantes movimientos, que son el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Movimiento de traslación. La traslación de la Tierra es uno de los movimientos que se realiza alrededor del Sol. Este tarda 365 días, con 6 horas al completar el trayecto. Cada 4 años contamos con un año bisiesto en nuestro calendario. Cabe destacar que en el mes de febrero tiene un día más. Movimiento de rotación. Se da cuando un cuerpo, como el planeta Tierra, gira sobre su propio eje y este se mantiene fijo. Por otra parte, el movimiento de traslación es el movimiento que hace un cuerpo celeste, sobre el cual al girar sobre su órbita alrededor del Sol. El eje de la Tierra es una línea imaginaria, que no está, sino que tiene un ángulo de inclinación de 24 grados respecto de la órbita terrestre, lo que ocasiona que los rayos del Sol impacten con diferente intensidad en el hemisferio norte y sur. De notar con el ejemplo del triángulo esférico, donde la esfera celeste de un observador en IN es igual a 35 grados, situando un astro A de coordenadas HL igual a 60 grados, con D que es igual a 40 grados N y con la colatitud de 55 grados codeclinación igual a 50 grados ángulos en el polo con 60 grados oeste. Eso lo podemos apreciar en el imagen. Además de los movimientos primarios de la Tierra como traslación y rotación, también podemos encontrar los siguientes movimientos como son precesión y nutación. Pues en la precesión, movimiento de precesión viene dado a los equinoccios. En la nutación, una variación periódica en la inclinación del eje de la Tierra provocada por la atracción gravitacional del Sol y de la Luna. El movimiento de los equinoccios en la elíptica se llama precesión de los equinoccios, para establecer la posición real de las estrellas en un momento determinado y tiene que aplicarse una corrección de precesión a la carta celeste. Por otra parte, la nutación es una variación periódica en la inclinación del eje de la Tierra provocada por la atracción gravitacional del Sol y de la Luna. El movimiento de los equinoccios en la elíptica se llama precesión de los equinoccios, para establecer la posición real de las estrellas en un momento determinado y tiene que aplicarse una corrección de precesión a la carta celeste. Por otra parte, la nutación es un leve balanceo que experimenta la Tierra a causa de la atracción gravitacional de la Luna. Pero vayamos por parte, pues la precesión de la Tierra es una esfera perfecta. Cuando el Sol está aproximado al equinoccio de otoño. Sol medio. El Sol medio es un astro ideal que se supone que recorre el ecuador con movimiento uniforme, tardando en recorrerlo en el mismo tiempo que el verdadero. El Sol medio tarda un año en recorrer el ecuador y sirve para medir el tiempo, como el Sol medio y verdadero pasan por el meridiano con poca diferencia. Podemos verlo expresado en la fórmula que se ve a continuación, en donde el tiempo solar verdadero es la medición del año sideral, que consta de 365 días, 6 horas y 9 minutos, con 9.7632 segundos, en 365,25.536 días. Por su parte, el tiempo solar medio o tiempo civil es producto de la percepción de la Tierra. No es una esfera perfecta, sino que es un elipsoide de forma irregular, aplastado por los polos y deformado por la atracción gravitacional del Sol, la Luna y menor medida de los planetas. Esto provoca una especie de lenticismo, balanceo en el planeta durante su movimiento de traslación llamado precesión de los equinoccios, que se efectúa en sentido inverso al de rotación, es decir, en sentido retrógrado, sentido de las agujas del reloj. Bajo la influencia de dichas atracciones, el eje
el eje que va describiendo un doble cono de 47 grados de abertura, cuyo vértice está en el centro de la Tierra. Con esto, debido a la precesión de los equinoccios, la posición del polo celeste va cambiando a través de los siglos. Actualmente la estrella polar no coincide exactamente con el polo norte celeste. Los demás planetas del sistema solar también. La percepción de la Tierra no es una esfera perfecta, sino que es un elipsoide de forma irregular, aplastado por los polos y deformado por la atracción gravitacional del Sol, la Luna y menor medida de los planetas. Esto provoca una especie de lenticismo, balanceo en el planeta durante su movimiento de traslación llamado precesión de los equinoccios, que se efectúa en sentido inverso al de rotación, es decir, de los equinoccios, que se efectúa en sentido inverso al de rotación, es decir, en sentido retrógrado, sentido de las agujas del reloj. Bajo la influencia de dichas atracciones, el eje que va describiendo un doble cono de 47 grados de abertura, cuyo vértice está en el centro de la Tierra. Con esto, debido a la precesión de los equinoccios, la posición del polo celeste va cambiando a través de los siglos. Actualmente la estrella polar no coincide exactamente con el polo norte celeste. Los demás planetas del sistema solar también. Vamos con la nutación, que es otro movimiento que se superpone con la precesión, que se llama nutación y consiste en un pequeño vaivén del eje de la Tierra, como se había mencionado anteriormente. Como la Tierra no es esférica, la atracción de la Luna sobre el abultamiento ecuatorial de nuestro planeta provoca el movimiento de nutación. Para hacernos una idea, como podemos ver en la imagen a continuación, que mientras el eje de rotación describe el movimiento cónico de precesión, recorre a su vez una pequeña elipse de bucle en un periodo de 18.6 años, en una vuelta completa de precesión de 25.767 años. La Tierra realiza más de 1.300 bucles de notación. Dado el movimiento de precesión y notación, podemos decir y hablar sobre los días desidereos que pueden ser medios o aparentes. Pero antes de ello conoceremos un poco qué es el día sidereo. El tiempo sidereo, también denominado tiempo sideral, es el tiempo medido por el movimiento diurno aparente del equinoccio vernal, el lapso de tiempo que tarda la Tierra en girar sobre sí misma, medio con respecto a cualquier estrella lejana. Este día es uno de 4 minutos, de una duración de 4 minutos más cortos con el día solar medio, el cual usamos diariamente para nuestras labores. La duración de un día sidereo es un poco menor que lo que tarda la Tierra en completar un giro alrededor de su eje. Un día sideral abarca 23 horas, 56 minutos y 4.91 segundos. Nuestros días en la Tierra es de 24 horas exactas, quiere decir que el día sideral es de 4 minutos más rápido. Ahora bien, sidereo aparente o verdadero. Este se refiere al lapso de tiempo que entre dos culminaciones sucesivas del equinoccio verdadero, día verdadero, es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos del Sol y a su vez por el mismo meridiano superior. Los verdaderos no son iguales. Existe una diferencia entre 51 entre el más largo y el más corto. El día más largo es cuando el Sol está aproximado al solsticio de invierno, siendo el más corto cuando el Sol está próximo al equinoccio de los astros y las estrellas. Y también podemos conocer nuestro posicionamiento de latitud y longitud. Pero para saber todo ello, debemos conocer el significado, ¿verdad? Y la función de cada uno de lo que se nombró anteriormente. Todo esto también se ve cuando realizamos los cálculos con el almanaque náutico. Bueno, muchas gracias. Esta fue toda nuestra exposición.